último trabajo. A mí me gusta hablar de pie. Sí, es mejor. Y así, por eso... bien. Esto es un esquema muy simple del concepto habitual de cueva que podemos tener todos, menos los espeleólogos que saben de génesis de las cuevas, de cómo se forma una cueva. Pero nuestra visión general de cualquiera, incluso que va de turismo a ver una cueva y eso, es que las cuevas se forman o se inician de afuera para adentro. Y bueno, así vive muchísima gente tranquila y no le pasa nada, es decir, no es grave. Pero para entender la importancia que tiene un bichito que vive en una cueva y solo en una cueva, esta visión nos lleva un poco a error. Porque realmente la cueva, hay varios procesos de formación de cuevas. Lo más general es que la cueva no se forme de fuera para adentro, sino que la cueva aparece como una burbuja en la roca madre, en rocas en las que el agua puede diluirla y en esa dilución arrastrar carbonato cálcico y luego precipitarlo en otro sitio y tal, pero fundamentalmente lo va diluyendo. Es un agujero dentro de la roca madre. Un agujero el cual, a través de las fisuras, del arrastre del agua y todo eso, pues va a ir recibiendo organismos, que me voy a referir a la fauna, que me voy a referir a los artrópodos. Va recibiendo esos organismos que viven en lo que los edafólogos llaman propiamente el suelo, y que nosotros podemos decir el medio endogeo, es decir, lo que existe entre la superficie y la roca madre. Ahí que es donde se desarrollan las raíces de la mayoría de las plantas, sobre el que cultivamos. Eso es lo que llaman los edafólogos el suelo. Pues ahí hay muchísimos organismos. Y esos organismos, a través de esas fisuras y del arrastre del agua, o por puro movimiento, van invadiendo todo el espacio que tienen a su alcance. Dentro de esos espacios invaden también las cuevas. Y unos se quedan ahí, unos se mueren, otros vuelven al sitio original, pero hay una fracción X de organismos que se van a quedar en ese agujerito, en esa burbuja. Y cuando esta burbuja, por colapso, por erosión, por lo que sea, porque hemos abierto una carretera, la rompemos, la damos al exterior, entonces tenemos nuestra cueva, que es con la que nosotros podemos entrar. Pero la cueva existía miles de años antes. Y existía no solo la parte mineral, sino también la parte orgánica. Parte orgánica que durante todos esos miles de años ha ido evolucionando y adaptarse a vivir a ese ambiente tan singular del que ya nos han hablado y que es muy intuitivo y se puede presumir, pero que yo también voy ahora después a perfilar un poquito más, ¿no? Entonces, el que tengamos nosotros la suerte de meternos por un agujero y llegar de pronto, qué casualidad que normalmente las entradas son angostas y luego dentro te encuentras una sala inmensa, porque no es al revés. La sala inmensa en la entrada y luego adentro resquicios cada vez más pequeños, porque la génesis no es. La génesis no es de fuera para adentro, sino que es de dentro para afuera. Y cuando yo tengo la suerte de encontrar ese pasadizo y meterme, estoy, o debería tener las mismas sensaciones que cuando un arqueólogo quiere encontrar la cámara real de una pirámide y va viendo agujeros o va derribando galerías hasta que llega al tesoro.
Un sitio que ha permanecido, en este caso, cientos de años, en nuestro caso, miles de años, un sitio que ha permanecido con su historia. Nosotros, cuando nos metemos en una cueva, lo que nos metemos es a conocer cuál es la historia que ese interior de la cueva ha tenido. Y realmente, aunque sea así un poco ñoño, pero aquí en Baena un tesoro por descubrir, pero en las cuevas, cuando llegamos a la zona interna, son auténticos tesoros porque lo que hay allí vivo lleva miles de años allí. Por tanto, un sitio sagrado, un sitio al que teníamos que entrar con muchísimo más respeto del que habitualmente se entra. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las características abióticas principales? Les voy a dar de pasada, no, perdona. Pues hay dos factores que ya nos han mencionado. La estabilidad climática, que hablan de generalidades. Depende de que la cueva sea horizontal, que sea vertical, que la entrada esté arriba o que esté abajo, el comportamiento climático va a ser diferente. Pero en lo general, una cueva más o menos horizontal es un sitio donde el ambiente es tremendamente estable, donde estamos en el interior, en el meollo de la cueva. A medida que nos vamos acercando hacia el exterior, esa parte estará mucho más afectada por el medio exterior. Entonces, factores como la temperatura o como la humedad relativa en el medio, o sea, próximo a la boca, van a tener bastante oscilación. En la zona interna, en la zona profunda, van a ser tremendamente estables. Y en los datos que nos ha presentado Jesús, las variaciones casi no llegan a una unidad de 1 grado, ni mucho menos de un 10%. Se mueven ahí en muy pequeñas oscilaciones. Y eso es un ambiente tremendamente estable, insisto, durante miles de años. El animal que ha sobrevivido en esas condiciones, todos esos problemas de prepararse para el invierno fisiológicamente o para el verano, esos problemas se han quedado resumidos y se han quedado a lo largo de la evolución ignorados, porque él no va a tener variaciones ni en la humedad relativa ni en la temperatura durante miles de años. Perdonen porque es que estaba dinamizada, pero no era consciente de eso. Bueno, es que se han alterado, el formato que traía era diferente y se ha movido un poco, pero bueno, no es importante. Entonces, otro factor importantísimo, por supuesto, es la luminosidad. En la parte que a nosotros nos interesa de la cueva, la oscuridad es absoluta. En la zona que podríamos llamar interior. Pero ahí hay una gradación que otros organismos, sobre todo aquellos que cuando la cueva se abrió han empezado a utilizarla, esos organismos se van a distribuir de una forma un poco estratificada desde el inicio hasta el fondo, en función de que las oscilaciones de temperatura, las oscilaciones de humedad y la variación en luminosidad. En la zona externa o cerca de la externa hay un ritmo día-noche que te lo da la luz, la humedad y la temperatura. En la zona interna no hay ritmo día-noche, es siempre de noche. Afuera hay un ritmo verano-invierno, en el interior no hay ritmo verano-invierno. ¿De acuerdo? Todo eso son variables a los que la fauna que se generó en esa burbuja de la roca se ha ido adaptando. Entonces, a medida que entramos en una cueva estándar, desde dentro hacia afuera,
la fisionomía, el tipo de animales que nos vamos encontrando va a ir siendo cada vez más diferente, hasta encontrar lo que a nosotros nos interesa, que son los que han vivido siempre en estas condiciones. Ausencia del ritmo noctameral se llama, día-noche, ausencia del ritmo estacional, verano-invierno, ausencia de luz, temperatura uniforme, humedad uniforme. Todo eso, bueno, antes de pasar ahí, hay una cuestión, salto. La falta de luz nos va a generar, aparte de esa ausencia de ritmo día-noche, porque el ritmo estacional es más por temperatura y humedad, pero bueno, también, sobre todo, la falta de luz nos impide que haya productores primarios, vegetales. Ya lo hemos visto antes con los hongos, que lo hablaba de lo que hay fuera y lo que hay adentro, pues ya... Y los hongos son descomponedores, los hongos no necesitan la luz. ¿Vale? Entonces es algo que sí que no lo podemos encontrar dentro porque no necesitan la luz. Son descomponedores. Pero toda la red trófica de la vida en el exterior es una red trófica que está basada en lo que se denominan productores primarios, en los vegetales, que es el primer sustrato a partir del cual pues, salen los consumidores primarios, los herbívoros, y luego llegan los depredadores, simplificando la red. Los depredadores se comen a los herbívoros que se han comido a las plantas. Si no hubiera plantas, no habría herbívoros y los depredadores les tendrían muy mal. Sin embargo, en las cuevas, esos 3 niveles tróficos más o menos se mantienen. Un poco más escaso el primer nivel, que es el de los consumidores primarios. ¿Y por qué más escaso? Porque no hay vegetales. Pero podríamos decir, pues si no hay vegetales no habría consumidores primarios. Pero es que hay otras fuentes de energía que muy sutiles, que pueden ser utilizadas por bacterias y hongos, y en ese caso las bacterias y los hongos pasar a ser el estrato equivalente a los herbívoros. Serían casi los primeros seres que consiguen organizar moléculas complejas que animales de niveles tróficos superiores van a utilizar, las proteínas, azúcares, hidratos de carbono, para formar su estructura. El problema de los productores, el problema de los consumidores es que a nosotros nos dan sodio, potasio, nitrógeno, fósforo y no sabemos lo que hacer. Esos elementos los cogen las plantas y te forman proteínas, grasas, hidratos de carbono, que con esas sí sabemos lo que hacer, que son las que nos comemos. Bien, pues en las cuevas ese primer nivel se puede conseguir a base de bacterias y de algunos hongos. Se puede conseguir, pero básicamente no existe. Entonces, si no existe, ¿cómo se mantiene una cueva? ¿Dónde está la energía de una cueva? Energía en el sentido alimento, ¿vale? ¿Cómo se consigue? Pues, fundamentalmente, se consigue gracias a los murciélagos. Estos nuevos invitados, que cuando la cueva se ha abierto y tiene suficiente apertura como para que los murciélagos puedan encontrar y meterse ahí, esos van a ser unos transportadores maravillosos de energía, alimento del exterior, los insectos que se comen, a materia todavía rica en moléculas complejas, que son la orina y los excrementos que sueltan los murciélagos cuando pasan al interior de la cueva. Es decir, en muchas ocasiones, en una cueva inicial, no hay dependencia de los murciélagos. ¿Cómo se consigue la poca energía que llega? Pues a través del agua que percola por las grietas. Ese agua puede arrastrar parte de materia orgánica del suelo y transportarla hasta las cuevas y quedarse en las paredes, en la propia gota del agua, en el propio agua, y va a ser esa materia orgánica metida por el agua al interior de la primitiva cueva
la que va a dar algo de energía y la que va a permitir que ahí se desarrollen consumidores. Cuando se abre al exterior, tenemos un vehículo fantástico, un transportador de energía, que son los murciélagos. Y en esos casos se establece, en muchos casos, una simbiosis, simbiosis no, una relación fantástica para la fauna de la cueva, la presencia de murciélagos. Y la pérdida de murciélagos, en muchos casos, no es solo que estamos perdiendo diversidad y que estamos perdiendo insectívoros, es que la fauna de la cueva se tiene que reacondicionar si de esa cueva hubieran desaparecido los murciélagos, porque es la entrada de energía, de alimento fundamental. Bien, esa es, digamos, la situación en la que se enfrenta cualquier organismo que activa o pasivamente cae en una cueva y dice, yo ahora yo aquí cómo me la apaño, ¿vale? Bien, entonces, en función de esa capacidad de adaptación o de vivir exclusivamente de lo que te da la zona profunda de una cueva o de vivir en una zona más de transición dentro de la fauna del artrópodo, y en general también, pero se suele aplicar más a los artrópodos, dentro de la fauna de artrópodos que hay en una cueva, vamos a distinguir entre los troglobios que viven en la cueva, que son los que se han desarrollado allí desde la génesis de la cueva, desde el inicio, y otros que pueden ir aprovechando la cueva de refugio para la noche, de refugio para el día, de una zona donde hay algo, puede haber un murciélago muerto que me lo puedo comer, una jineta, un zorro, una comadreja. Entonces hay elementos que viven en la cueva, pero no dependen exclusivamente de la cueva. Y hay otros elementos que viven en la cueva y dependen exclusivamente de la cueva y de esas condiciones. Nuestra entrada a una cueva, arrastrando energía, abriendo las entradas, por eso la entrada de esta cueva y de otras cuevas turísticas son cerradas para que la alteración, la aireación que se produzca sea la mínima posible, ¿no? Pero nosotros somos bombas de calor a 36 grados. Si nos metemos toda una trupe, un autobús entero, en una cueva que no sea muy grande, estamos subiendo en poca hora varios grados la temperatura de esa cueva. Y para la fauna, que es un poco intrascendente, pues le puede dar igual, porque está acostumbrada a alteraciones de temperatura. Para la fauna, que es muy específica, porque es la que se generó en esa cueva, una alteración de 2 grados o de 3 grados puede ser una alteración grave. O sea que nuestra propia presencia, por ser animales de sangre caliente, ya puede afectar a la fauna de la cueva, ¿vale? Y esa fauna de la cueva es la que, cuando yo me meto en una cueva, es la que me interesa, es la que nos interesa a los que hacemos bioespeleología, ¿vale? Los troglobios, en los que concurren con una serie de características, como es ausencia de pigmentos, son animales sin color, a veces en algunas cuevas hay elementos un poco fantásticos, un poco maravillosos, algunos incluso bioluminiscentes. Bien, no nos ha tocado eso, pero eso también es raro. En general lo que tenemos son artrópodos, grandes no, porque no hay mucha energía en una cueva. Por tanto, los tamaños suelen ser pequeñitos. Además, suelen ser despigmentados. Además, suelen ser ciegos. Además, si en el medio externo el ancestro tenía alas, en la cueva esas alas no sirven para nada. Como el murciélago sí, porque tiene un sistema de comunicación súper detallado que le permite reconocer los obstáculos, los agujeros, todo eso. Quien no tenga ese sistema, moverse en una cueva a ciegas, incluso, bueno, lo solemos hacer cuando nos metemos en una cueva, a veces con alguien nuevo, que es apagar por completo. Y aunque haya entrado por esa cueva, pierde absolutamente todas tus referencias, porque tú no tienes capacidad
para detectar la distancia a la que está una piedra o una roca. Los murciélagos sí. El guácharo también, un ave de Sudamérica que se mete en las cuevas. Pero en general no. Entonces, si ya andar a ciegas es un problema, volar a ciegas es muchísimo más problema. Luego el vuelo es una cualidad, una característica que en una cueva no te va a hacer nada que te dé los corrales. Y la evolución es muy tacaña, y si esto energéticamente no me compensa, pues si tengo la suerte de poderlo perder, lo voy a perder. Entonces la mayoría de los artrópodos, aunque por fuera bueno, el ancestro, los que están bien adaptados a las cuevas, no tienen alas, son aves. Luego aparte, el ambiente de la cueva suele ser en general relativamente bajo. Este es caliente, pero en general andamos 15 grados como mucho, 9 grados, en estas latitudes así más o menos meridionales, en otras incluso 5 o 6 grados. La temperatura, la no mucha energía, induce, si queréis verlo así, a la pereza. Son animales con su ritmo de actividad bastante bajo. Luego además, si no saben si es de día o de noche, verano o invierno, los ciclos reproductivos se alteran completamente. No tienen una época de reproducción. Entonces, una especie se está reproduciendo ahora, la otra no, y a lo mejor pueden tener 2 ciclos reproductivos en un año, o 2 años para reproducirse. Es decir, los ciclos reproductivos en general se alargan. Como son medios muy estables, en general el número de descendencia que tiene es menor que el equivalente en el medio externo, porque el futuro está asegurado, es muy estable. Muchas veces la estrategia de producir muchos descendientes en ambientes inestables para asegurar que un porcentaje mínimo va a sobrevivir. En un ambiente absolutamente estable se tiende también al ahorro de energía en la inversión de propágulos. Es decir, son tantos los cambios que tienen los animales troglobios que no es fácil llegar a ser troglobio. No es fácil. Y están casi a todos los niveles, pero no es fácil llegar a ser troglobio. Entonces, una cueva es un sitio sagrado, un sitio que hay que tener una altísima precaución. Y para bichos que en muchos casos no pasan los 3 milímetros. Claro, entonces el marketing que tiene la fauna cavernícola es bastante malo. Pero bueno, debemos de tener la capacidad de saber lo que vale, como aquí en esta cueva, que tengamos por lo menos, porque no toda la fauna, o sea, todos los artrópodos todavía no están todas las especies no están identificadas, quedan cosas por hacer y por descubrir en los gabinetes de especialistas, pero tenemos por lo menos 5 elementos troglobios. 5 elementos troglobios en una cueva no es fácil. Los tenemos aquí, que son una mierdecilla de bichos, cierto. Pero eso no tiene que quitarle la importancia de lo que hay aquí, en esta cueva y en muchas otras. Bien. ¿El objetivo cuál era? Esta cueva ya tenía mucha información, gracias a Antonio, tenía mucha información, se conocían muchas cosas. Pero bueno, se nos pedía hacer un estudio lo más detallado posible, el inventario lo más completo posible, delimitar su distribución en las cavidades, si hay puntos sensibles o no sensibles, y ese ha sido el objetivo del trabajo que hemos llevado a cabo. La metodología, bastante fácil, porque es instalar unos vasitos nosotros le hemos puesto un líquido conservante, porque eso permanecía un mes, para que esa fauna no se estropee cuando caiga y muera, pues es un líquido conservante. En ocasiones se ponen atrayentes
nosotros tuvimos un altercado con posiblemente una jineta, que cuando metimos a atrayente, bueno, se dedicó a pasearse por todo ello y a deleitarse con el atrayente sobrasada. Y no volvimos a ponerlo. Y yo ya era reticente, porque también en una cueva a veces poner atrayente puede hacer que determinadas especies acudan demasiado y se pone. Es decir, hay que ser realmente muy cuidadoso. Claro, muy cuidadoso, y ahora, como veréis, la cantidad de ejemplares que han caído en total son, me parece que eran varios miles, ¿no? Ahora veremos el número. Bueno, ya está. O sea, a veces es que no puede hacer otra cosa. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que hemos hecho, hemos instalado 21 de esos pocitos a lo largo, no sé si más o menos se ve, puntos verdes, pues prácticamente a lo largo de toda la cueva, ¿vale? Eso con la ayuda de Antonio Mora y de su sobrina. ¿Qué? Sí, de Manolo también, ¿cierto? De Manolo también. Ahí está en la foto, para que quede constancia de que estuvo. Olga, con Olga, ¿vale? Bien, pues instalamos esos 21 puntos de muestreo, dejamos los botes un mes, hemos hecho 4 muestreos, desde noviembre hasta mayo, y bueno, pues toda esa fauna que se recogía, luego me la llevaba yo a Granada, y lo que yo podía sacar adelante lo sacaba adelante, y lo que no lo mandaba a diferentes especialistas. La cuestión es que, como resultado, pues en total 84 trampas de caída se han revisado, 7.800 ejemplares en total de todo lo que ha caído, y todo eso ha dado lugar, he dicho antes, 26 especies, y todavía hay especies por identificar, todavía hay material que puede dar algunas más, creo que no más de una decena, pero bueno, por ahí 26 especies en total. 26 géneros, 24 familias y 15 órdenes. Orden es una clasificación relativamente superior. Estos son los órdenes para que se hagan una idea. Pseudoescorpiones, arañas, isópodos. Pero quizá en esta imagen la idea puede ser algo mejor de la diversidad. Aquí no están los 20 órdenes, pero bueno, para que se vea un poco la diversidad. Claro, la diversidad, pero el bichito más grande fue este, que llegaba a tener, pues sí, aproximadamente 1 centímetro y poco. Todo lo demás no pasa de 4 o 5 milímetros. Y la mayoría, como en este caso, cada cosita de aquí es un bichito, cada puntillo de eso, los colémboros, tremendamente abundantes, descomponedores, la mayoría, que es la base. Estos son, digamos, la infantería, ¿no? El tabaco tiene alas, ¿no? Este es un depredador. Ese tiene alas, parece... Sí, Pero claro, porque este ha venido transportado por los murciélagos. no. Este es de 2 especies, una de ellas además rara, que está muy poco citada en Andalucía. Estos son moscas ectoparásitas de los murciélagos, y son transportadas por los murciélagos, y en la cueva, pues bueno, ya se pueden soltar de murciélagos, o se caen, o lo que sea, y tú te lo encuentras. Sí, bien apuntado, pero es de fuera. O sea, vale, pero está ahí en una cueva, está en una cueva porque forma parte del equipaje de un murciélago. ¿De acuerdo? Esto, que podría ser más o menos bonito, y esto no tiene mucho más de milímetro y poco. Son abundantísimos, pero tú ahí no los ves. Muchas veces los ves cuando ya está bajo la lupa, limpiándolo, la muestra. Este, luego hablaré de él, es uno de los interesantes que han caído. Pues tampoco, o sea, a mano también se cogen. El otro día, cuando estuvimos muestreando, es porque quería completar un poco la lista, y había algunos de esta araña, que es una especie nueva, pero todavía no está descrita, pero una especie nueva, y es cavernícola, de una familia típica de cuevas. Esa araña no tiene más de 3 milímetros. Y solo han caído 2 ejemplares, bueno, a ver si he encontrado alguno más. Y a simple vista es muy costoso, o sea,
que no ves la mayoría. Tienes que ir muchas veces a una cueva para sacar una representación más o menos buena, en general, ¿vale? O al menos en esta. Pero bueno, este es un poco, digamos, el paisaje de lo que ha caído, ¿eh? Ahora veremos más cosas. Bien, pues de todo eso, de los que hemos sabido lo que era, pues hemos ido agrupándolos en función de su carácter troglobio, troglófilo o trogloseno. En los troglobios ya digo que hay algunas especies que están todavía por describir, pero de momento tenemos estos 4 representantes. Este es un pseudoescorpión. Fijaros que este es prácticamente transparente. Bueno, también tiene milímetro y poco de longitud, ¿eh? O sea, en la lupa incluso tienes que esforzarte mucho para que no se te pase, ¿no? Porque las muestras no siempre están limpias, ¿no? Bueno, pues lo que pasa es que es un juvenil, en fin, no sé, habría que conseguir encontrar algún adulto para poder identificarlo correctamente, pero bueno, según el especialista, un italiano que trabaja con pseudoescorpiones, pues él dice que, bueno, que prácticamente se ve con una especie nueva, pero que no, con lo que hay no ha podido llegar al tema, ¿no? Bien, pero destaco fundamentalmente al Pseudonymphargus, que es digamos, un camarón, pero pequeñito, de los laguitos que hay en el interior de la cueva. Y lo destaco por una cosa, por una parte porque es endémico de la cavidad, es exclusivo de la cavidad, pero en los últimos muestreos no se ha visto. Hemos hecho lo posible, Antonio Morello, por hurgando más, levantando el sustrato del agua, en fin, y no ha salido. Claro, como antes hablaba él, el agua que hay en una cueva es del nivel freático. Ese nivel freático se puede contagiar por cualquier producto químico que se haya echado para los olivos, para las gramíneas que hay cultivadas por encima y que haya afectado a eso. Vamos a seguir y vamos a mirar otros lagos del final de la cavidad a ver si está, porque si está en una laguna va a estar en todo el nivel freático, ¿de acuerdo? Pero bueno, es un bicho muy interesante, ya lo ven, totalmente transparente, se ve el aparato digestivo y alguna gónada, en fin. Esa era nuestra gamba, ¿no? Sí. Oye, Sí. lástima. Bueno, no, o sea, tiene que estar por ahí, es muy difícil, porque no está solo en el charquito de la cueva. Ese charquito es un nivel freático que es tan complejo como la cueva, pero que sin duda se extiende más allá de la cueva. Pasa es que lo hemos visto en la cueva, pero sin duda se extiende. Sería muy difícil que todo el nivel freático estuviera afectado. O sea que no perdemos la esperanza de que tiene que estar por ahí, que aparecerá cualquier día. ¿Qué? ¿Me permite? Sí, sí. El lago en el que estuvimos, el lago de los Nymphargus, Sí. antes de llegar a ese lago hay un lago que tiene 60 metros de longitud, que es el lago de los sumideros. O sea, el lago de los sumideros comentamos que se han visto también en abundancia, lo que pasa es que es un lago profundo, entonces si lo puedes capturar es cuando están casi en la superficie, porque se van abajo y No. entonces cuando no se veían en un sitio se ven en otro. Ahora que está el nivel bajo, yo creo que están en el otro lago y se han desplazado, porque como el nivel freático de la cavidad es un nivel único, y además una cavidad de origen hipogénico que hace fluctuar verticalmente el agua, pues el tema es que en las zonas donde se acumula más volumen de agua, creo que es donde se desplazan donde se pueden desplazar los bichos, porque el agua del lago está prácticamente en el mismo estado que la hemos... No huele, está limpia, está transparente, más baja. No huele en absoluto, pero algo raro pasa. Sí. Y luego les destaco este, que no es nueva especie, pero bueno, se describió hace poco, pero es un elemento por sus características anatómicas y todo eso que entra sin ningún problema dentro del rango de los troglobios, pero se conoce exclusivamente de otra cueva que está al norte de Marruecos. Entonces, o sea,
¿Qué diablos pasa ahí? ¿Cómo eso realmente puede estar en dos cuevas tan tremendamente separadas? Pues un tema que en el futuro pretendemos abordar. La prueba del algodón en estos casos es conseguir material, que este año a ver si lo consigo, de la cueva del norte de Marruecos, y hacer un análisis genético, con el cual ves no solo si realmente son genéticamente la misma especie o no, y ver cuánto tiempo hace que esas poblaciones se pudieron separar. Y con esos datos lo monta a capas geológicas y a lo mejor puedes adivinar qué diablo ocurrió. No adelanto hipótesis porque pueden resultar muy... ¿vale? Porque, como les he dicho antes, todo lo que hay en una cueva viene de fuera. Su ancestro viene de fuera. No, la cueva no ha sido un nuevo universo donde se ha generado vida. Y si se ha generado vida dentro de una cueva, hoy en día no somos capaces de separarla. La cueva no es un Marte donde puede haber vida diferente a la nuestra. No, lo que hay en la cueva viene de lo que hay fuera, o de cosas conocidas. Entonces, bueno, a ver qué pasa con eso. El trabajo lo tenemos ya mandado a la revista y todo, y aparecerá pronto, porque en cualquier caso es como en el hongo, sería una primera cita de esta especie para todo el continente europeo, por ejemplo. ¿Vale? Esta es 0,3 milímetros, esta granilla, es decir, milímetro y poco. ¿Vale? Y lo hay más chiquitillo. Bien, ¿y esto dónde estamos? Pues casi uniformes, pero preferentemente aparecen más o menos repetidamente en esta zona que he señalado, y sobre todo en esta y en esta. Ahí es donde en un 80% por lo menos de las trampas han caído siempre, ¿vale? O sea que esas son sus zonas, ¿vale? Pasándonos al otro grupo, biogeográficamente un poco menos interesante, o biológicamente, porque son elementos que pueden estar en el exterior siempre en zonas muy húmedas, o en el suelo edáfico, en el suelo ese con materia orgánica rica, y en zonas húmedas, y se pueden encontrar en muchas más cuevas. Por tanto, un elemento que sin duda, al estar en muchas más cuevas próximas, pues sin duda es que está también por el exterior y hay una cierta conexión, pero tiende a encontrarlo más fácilmente dentro de una cueva. Entonces son elementos, como se llama, troglófilos, que les gustan las cuevas, pero no parece que pueden vivir en otros sitios. Y tendríamos más o menos toda esta corte. En cualquier caso, troglóbios y troglófilos para una cueva son los elementos singulares y son el objetivo, ¿vale? Y el interés de una cueva, ¿no? Su distribución es casi calcadita a la anterior. Esta es zona preferente y esta otra zona preferente. Si unimos troglobia y troglófila, pues tenemos las dos zonas que son de interés y que a la hora de hacer cualquier cosa por allí habría que intentar que el daño sobre esa fauna fuera lo menor. Por lo menos en esas dos zonas, que son las que nos pueden asegurar la supervivencia de esa especie dentro de la cueva. Pero es que además esas zonas coinciden bastante bien con que son las zonas más diversas, es decir, en las que más número de especies se han encontrado. Aquí tienen la gráfica y nos llevan a estas rampas, esas de allí y esas de allí. Y también en parte son aquellas en las que hay más abundancia. Más abundancia del todo son estas que hay, esta zona de aquí, en las que más abundancia de individuos y todo eso han aparecido, ¿no? Pero dentro de esos dos picos, pues también son más abundantes. En la fenología, es decir, en la oscilación en los meses, hemos hecho en invierno y en primavera, no he apreciado, por eso no lo pongo, no he apreciado nada singular. Es decir, no hay una época preferente, sí hay sitios delicados, ¿vale? Y ya está, son esos dos que señalo ahí. Y nada, bueno, muchísimas gracias, pues, de verdad, sincera, al Ayuntamiento, a Alberto Redondo, a ustedes,
Y muy especialmente, de verdad, a Antonio y a sus sobrinas, porque ellos han sido los responsables de la instalación y de la recogida. Yo la acompañaba muchas veces, pero en sus manos ha estado el que el muestreo se mantuviera con una periodicidad constante y uniforme. Y lo hemos pasado muy a gusto. Y Río ha sido mi compañero de viaje la mayoría de las veces que he venido aquí, y luego, pues, y aparte, su sabiduría en las cuevas, pues, es infinita. Todavía no lo hemos trujado lo suficientemente, así que seguiremos con él. Y ya está. Ya me callo. Muchas gracias. Alberto, Dime. quería hacer una pregunta. Sí. Ha hablado de la especie Troglobia marroquí y de la especie Troglobia sinónima de la cueva del yeso. Sí. Hay una cosa que se me ha pasado por la cabeza rápidamente y he pensado, tienen que ser dos especies que se han generado paralelamente en dos sitios distintos en el exterior y se han introducido en la cueva y han evolucionado hacia lo que son. Por una razón muy simple, porque la formación de la cueva del yeso, geológicamente hablando, no tiene ninguna repercusión con la aproximación de los dos continentes. De la porque la cueva del yeso tiene una cronología que va de los 180.000 años a los 300.000 años en su formación. Lo que quiere decir que eso no es tiempo para que vamos a decir, no, es que la unión, la separación de los continentes... No, efectivamente, sí, por supuesto. Lo que pasa es que convergencias morfológicas tan fuertes como para que anatómicamente tú no puedas separar dos especies son muy difíciles, porque tú podrías tener, o sea, pongamos, por poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero un delfín y un pez se parecen, convergencia morfológica, pero el delfín tiene pulmones, un tipo de ovario, tal, una serie de detalles que no la tiene el pez. Por tanto, hay una convergencia morfológica clarísima. Que una convergencia morfológica te lleve a que ambos elementos los consideres del mismo género, pero que hayan convergido, es difícil, en cualquier caso. El análisis de ADN será el que nos sacará de esa duda. Si genéticamente son muy diferentes, pues será un caso de convergencia morfológica de libro. Lo más probable es que no sea así. Y entonces, por eso digo que con los análisis genéticos puedes saber con una cierta certeza cuánto tiempo lleva separado este gen, este grupo de genes de este otro grupo de genes. Y con esa cronología te vas a una cronología geológica y puedes ver un poco geológicamente cuál es la explicación. O sea, si tú sabes que esos genes llevan separados 1,5 millones de años, entonces, claro, porque es que la cueva, bueno, lo sabes tú muy bien, la cueva no se acaba en este espacio, la cueva continúa con todas las fisuras. Y en esas fisuras, sí que puede llevar 1.200.000 años, por lo mejor sí. De hecho, los materiales sobre los que se aloja la cueva son materiales que se desplazan cuando se produce el choque de la microplaca de Alborán, se retira el Malveteti y se resedimentan en lo que es el lecho de la depresión bética. Y puede ser por ahí, por lo que coincida. Puede ser por ahí, claro. Vamos a ver, yéndome muy lejos, bueno, por decirlo, aparte de la microplaca de Alborán está, bueno, aparte no, forma parte del arco bético rifeño. El arco bético rifeño sí fue, digamos, una porción terrestre continua hasta que se abrió el estrecho de Gibraltar. Un elemento ancestro de las dos que estuviera en esa porción continua y que luego al separarse los dos elementos me ha dejado uno en una cueva y otro en otra cueva, no es tan improbable. En cualquier caso sería también muy bonito. Por tanto, el tema con los análisis genéticos yo creo que podemos acercarnos a ver qué es lo que es. Puede ser un poco tarde, pero lo podemos dejar. Ha sido Bueno, muy interesantísimo. Ha estado muy bien. Yo no es una pregunta, pero es agradecerle lo bien que ha explicado la formación de la cueva, aunque pueda parecer una tontería, los que no somos expertos.
las partes, a valorarla y a respetarla y por supuesto todos los insectos que han encontrado. Me ha parecido interesantísimo, además su forma de explicarlo como muy didáctico y nos ha traído muchísimo la atención. Pues me alegro Se lo muchísimo quería porque decir. venía un poco con entusiasmo de decir, a ver si consigo Sí, sí. que a la cueva le den otro valor también, aparte del que sé que le dan. Exacto. Aparte del que sé que le dan, Sí. ahí hay un tesorillo Muy interesante. escondido que también hay que proteger. Exacto. Muchas gracias. Gracias.